Damos un saludo a los que se van a conectar después, más adelante, porque tenemos una página de Facebook donde estamos levantando algunas cosas que el Señor nos instruye y me parecía que es necesario lo que hoy podamos llegar a descubrir, porque no es que yo voy a transmitir o a enseñar, yo les quiero compartir algo que el Señor viene desarrollando y me viene instruyendo. Entiendo como que no está terminado, es como que el Señor me mostró una punta del iceberg y yo se las quiero compartir y para que cada uno vayamos buscando si es por ahí. El Señor le va a dar también, el Espíritu Santo le va a instruir que si es por ahí lo que tienen que buscar. Desde el 13 de enero que el Señor nos hizo entender la importancia de las primicias, empezamos a trabajar con eso, ha venido es como que yo no he podido salir de ahí. Y cuando arrancamos en la ciudad, entendiendo que teníamos que poner primicias para la ciudad, justo coincidió con que hubo un evento en la ciudad y lo fuimos compartiendo con algunos de lo que fue sucediendo. Esto fue fines de enero, y estuvimos intercediendo previo a ese evento, desde el 13 de enero hasta el evento que fue 27, 28 y 29, creo. Y cuando ya estábamos cerrando esa intercesión, el Señor, o sea, fue muy fuerte sobre él diciendo, no hay que parar, hay que tomar los 52 días que menciona el libro de Nehemías para poder levantar los muros y las puertas, porque la ciudad, o sea, eso estaba destruido en Jerusalén. Entonces yo le pedí a algunos lo mandé esa instrucción entendiendo que no era algo mío, porque uno entiende cuando es algo personal o cuando es algo que lo tiene que compartir. Porque como yo entendía que el Señor quiere desarrollar algo con nosotros en Esquel, porque yo vivo aquí, pero entendía que con cada uno en el ámbito donde se está desarrollando, que es como que poco a poco íbamos a empezar a ver la destrucción, como la vio Nehemías, a condolernos con eso, a que nuestro corazón, a que hay conmoción dentro y que en algún punto son cosas que de repente no son de incumbencia tan personal, no nos afectan en forma tan directa, pero nos conmueven. Así en Nehemías, él ya estaba cómodo, él estaba muy bien, pero el Espíritu Santo lo llevó a conmoverse y a accionar en favor de lo que allí estaba sucediendo. Entonces, yo entendía que es eso lo que el Señor iba a empezar a gestar en nosotros, esa compasión que tiene que ver y que nos lleva mucho más allá de nuestra propia familia, porque a veces nos pasamos orando por la familia, los hijos, el pariente, y como que eso el Señor dijo, ya, eso ya está. Y ha venido insistiendo, serás salvo tú y tu casa, serás salvo tú y tu casa no es solo mis hijos y mi círculo pequeño de familia. Las casas en el Señor es todas las generaciones que nos corresponden. Entonces, es mucho más amplio el concepto y eso también el Señor me lo hacía entender y se los comparto. Y me trae paz eso, como que Él ha venido insistiendo para que tenga paz. Eh, porque es lo que Él estableció y Él cumple, Él no es un Dios que miente. Entonces, en esto que nos lleva a que iban a ir sucediendo cosas y que nosotros teníamos que levantarnos, como sucedió con Nehemías, si hay disposición en mi corazón de levantarme por lo que Él me instruye, así no sea que me afecte en forma directa, Él me va a proveer, Él me va a dar la instrucción y Él me va a respaldar absolutamente en lo que me instruya a hacer. Así que así avanzamos y la semana pasada fue tan fuerte sobre mí que el Señor me dijo que tenía que levantar, o sea, yo entendía como que tenía que ir a las puertas de la ciudad. Nosotros sabemos que acá en Esquel está la puerta norte, sur, este y oeste, y ya el Señor nos ha hablado y hemos hecho acciones proféticas varias veces según lo que Él nos instruyó. Entonces, esa instrucción vino sobre mí
y como que no la pude elaborar mucho, porque nosotros teníamos un campamento de niños y jóvenes el fin de semana pasado, así que no me pude detener ahí, pero quedó así como ahí latente. Cuando termina esto, me volví a retomar, el Señor me dice Éxodo 27, fue clarísimo eso, y yo dije, bueno, Éxodo 27, y yo entendí que era la puerta oriental, la puerta del este, y digo, capaz que en la semana me va a dar para las otras puertas. Nada, no me dio nada. Y entonces me puse a buscar Éxodo 27, o sea, me metí un poquito más, y por eso le digo que lo vamos a construir entre todos, y tal vez hoy sea el principio de algo que después cada una el Señor le va a llevar a accionar. Éxodo 27 tiene que ver con el altar donde se hacían los sacrificios. Empieza diciendo, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud, 5 de anchura, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Un codo son 45 centímetros, así que más o menos era de 2,25 metros de ancho, más 2,25 metros de largo, o sea, cuadrado, y de alto 1 metro, casi 1,5 metros, 1,30 metros y algo. Y me llamó la atención la madera de acacia y me puse a mirar, y hay toda una connotación muy fuerte porque aparece la acacia muchas veces en esto del altar. Y la acacia sabe que es un baluarte y es un símbolo de la masonería. Si uno se remite a la palabra, cuando Salomón iba a hacer el templo, contrató a un hombre de Tiro que se llamaba Hiram. Y resulta que ese hombre es como una deidad para los masones, por eso, y él era experto en una serie o sea, era como un artesano impresionante, pero trabajaba mucho la acacia. Entonces para ellos la acacia es símbolo de inmortalidad y es símbolo como que en el alto rango de la masonería es como que es un nombre que ellos se nombran, con la acacia y con este Irán. Eso desde el lado oscuro, digamos. Yo digo, si esta gente toma eso simbólicamente, y yo entré a mirar que acá la acacia aparece un montón de veces, de alguna manera el Señor quiere que entendamos lo que hay ahí, y la manera que tiene de particular la acacia. Es un árbol que puede sobrevivir en regiones totalmente áridas, en pleno desierto. En el desierto las acacias son pequeñas y son retorcidas y parecen matorral, pero cuando las condiciones le son favorables es un árbol que alcanza hasta 7 metros de altura. Esto me impactó. Y acá en Éxodo 27 dice, harás un altar de madera de acacia. Entonces, de alguna manera, el Señor me hacía entender que esto de marcar la puerta, y yo sé que tengo que hacer una estaca, irla, y ya nos acordamos para ir mañana a las 17 horas con un equipo. ¿Y por qué la puerta oriental? Si uno se va a Ezequiel 47, bueno, en realidad toda la parte de Ezequiel a partir del 44, que empieza con toda la instrucción del templo, habla de la puerta oriental y habla de que ahí fluye el río de Dios. Entonces la puerta oriental es como la que da la apertura a la venida de la presencia de Dios, a que Él viene. Entonces, como que es muy significativo todo esto que ha estado pasando con Éxodo 27. Yo no había mirado hace rato Éxodo porque estaba mirando más el Nuevo Testamento, y que me lleve al Éxodo me he tenido que poner a leer bastante y aún no me alcanza. Toda esta instrucción de Éxodo, de la construcción del tabernáculo, se la dio el Señor a Moisés cuando lo llama al monte Sinaí, y ahí está 40 días Moisés con él,
cara a cara y está recibiendo esas instrucciones y todos los detalles. Y si usted se pone a mirar, desde Éxodo 26 al 31, son todas instrucciones de cómo elaborar el tabernáculo, las cortinas, las medidas, los colores. Impresionante. Pero este altar de Éxodo 27 era para hacer los sacrificios y quemarlos allí. Entonces, es como que yo venía entendiendo que el Señor lo que está por lo menos demandando de nosotros, y me lo hago muy personal, yo no digo que sea de ustedes, por eso les decía, vayamos a preguntar al Señor. Lo que yo más entendía es como que el Señor nos está convocando a tiempos de intimidad, de mayor intimidad con Él, para bajarnos instrucciones muy precisas, para que no nos dispersemos, para que no nos preocupemos. Si uno abre, como que si yo abriera así una cortina y miro el planeta, es para agarrarse la cabeza y está todo tremendamente complejo. Pero el Señor no quiere que miremos así. El Señor quiere que miremos de arriba. Entonces, pero para ascender yo necesito entrar en comunión plena con Él. Cuando lo llama Moisés, nosotros sabemos que fue en el desierto y que la cosa no venía fácil. Es más, después que termina los 40 días, y usted lee cómo termina el versículo Éxodo 31, dice, por el dedo de Dios le escribió los 10 mandamientos y se le entregó las tablas. Eso es impresionante. Y él baja con sus tablas, y ¿qué se encuentra abajo? La gente que había construido un becerro de oro, porque dijo, ay, como tardabas tanto, Moisés, nosotros no aguantamos, hicimos esto. Si Moisés, obviamente sabemos su reacción, pero ¿a dónde voy con esto? ¿Y qué es lo que el Señor me viene instruyendo? El hecho de que si nosotros no nos elevamos para mirar desde donde Él está, o sea, porque en todo este proceso hace 15 días cuando nos reunimos, creo, o en una de las reuniones anteriores, les compartía que el Señor me había puesto a transcribir Efesios 1 del 3 hasta el final. Y básicamente hasta como que lo memorice, es que me grabe eso, que por su beneplácito, porque a Él le plació, nos bendijo con toda bendición, pero ¿dónde? En los lugares celestiales. Y es allí que a través de la resurrección nos sentó, dice, con Cristo allí. Entonces, esa es la posición y ese es el lugar donde nosotros tenemos que estar y permanecer. Esto de que levantemos un altar de sacrificio, lo que vengo entendiendo es que probablemente, y en una revisión profunda cada uno, tengamos que ver qué es lo que tenemos que sacrificar. Y ese altar no estaba como fuera del tabernáculo. Y algunos comentaristas hacen referencia a que Jesucristo hizo lo mismo. Digamos, Él se sacrificó. Y nosotros sabemos que el mayor sacrificio de Jesucristo fue Getsemaní, no fue en la cruz. A la cruz ya fue con la voluntad totalmente rendida al Padre y diciendo, esto no lo quisiera, pero bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y en Getsemaní, Él le dijo a los amigos, a los discípulos, le dice, acompáñenme, oren, sosténganme en oración porque estoy triste hasta la muerte. Y todos sabemos que no pudieron sostenerlo, se durmieron. Y 3 veces dice que él volvió un poquito, porque habían quedado un poco más abajo, no tan lejos de él, pero se dormían. Y fue y le dijo, hey, no pueden velar 1 hora. Y les volvió a decir, estoy realmente mal, no me siento nada bien, por favor ayúdenme, y no lo pudieron sostener. Entonces ahí él se sacrificó por completo. Inclusive la palabra dice que
sudaba, o sea, se han roto sus capilares de la presión, dice que sudaba sangre. Evidentemente, si hacemos un paralelismo entre un altar de sacrificio donde se queman las ofrendas, es como que yo entendía que el Señor está diciendo, a ver, hay pequeñas cosas o grandes, no lo sé, cada uno lo sabe, que todavía nos falta quemar, que todavía nos falta sacrificar, que todavía nos falta rendir. Y el Señor me hacía entender que así como proféticamente vamos a establecer esta ciudad como una ciudad de altar de fuego encendido, porque cuando uno lee ahí en Éxodo también, ese fuego no se apagaba, se cuidaba de que permanezca encendido, porque hay mucho que, tal vez hay mucho todavía que quemar. Y tal vez todos no estén dispuestos a quemar, así como le pasó a Jesucristo. Los amigos se durmieron, tal vez haya gente que no esté dispuesta. Pero si el Señor nos convoca y el Señor nos dice y el Señor nos instruye, si Él se toma tiempo en impartirnos, evidentemente, como yo dije al principio, Él nos comisiona, Él nos provee, Él nos respalda, porque Él ya lo hizo. Nosotros tenemos que solamente disponernos. Y como ya nosotros hemos entendido que no nos tenemos que quedar en la cruz que queda lo que sacrificamos. Nosotros ya pasamos para el otro lado y nos movemos en el entendimiento de la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos hijos, por eso yo entendía esto de hijos de resurrección. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno está viendo todo esto tan complejo que vamos a tener que morir a los temores, a la desesperanza, inclusive morir a demandas que tengamos aún familiares o de nuestro círculo más íntimo, para no responder como antes. Creo que el Señor ni siquiera nos va a permitir. A mí me vienen sucediendo una serie de cosas pequeñas, pero que son muy, muy puntuales, que en otro tiempo yo hubiese reaccionado diferente, y yo me doy cuenta que no me pasa, que no puedo, ya no me sale, y sí el Señor se glorifica. Entonces, el poder tener paz, que nuestro lugar de habitación es con Cristo en lugares celestiales. No nos salgamos de ahí. Si de repente empezamos a ver que descendemos y que empezamos a preocuparnos y a sentir el peso de la circunstancia diaria, apartémonos, vayamos a un lugar que es el lugar que nosotros sabemos, o en nuestra casa, o donde podamos salir a caminar, salir a correr, salir en ese ámbito en donde nos eyectamos y podemos acceder al corazón del Padre, a sentarnos con Cristo, y Él nos va a dar la clave, la estrategia. De repente va a ser un cántico, una declaración, un versículo bíblico, o simplemente un silencio en donde Él nos va a bajar la estrategia, porque lo que el Señor me hacía entender es que nos va a dar instrucciones precisas. Y de repente van a ser instrucciones que no estamos acostumbrados a oír. Cosas puntuales, claras, sencillas. El Señor no nos va a llevar a hacer ya la obra gloriosa y maravillosa y mayor la hizo Él. Entonces, para mí, esto de decir, wow, Éxodo 27, hace un montón que no leía Éxodo, no me había detenido nunca a leer cómo fue toda la instrucción en la elaboración del tabernáculo, cómo el Señor se tomó el tiempo de explicarle a Moisés, y varias veces le recomendó, mira
que lo hagas como te lo mostré en el diseño. Esa es otra de las cosas que el Señor me hacía entender, que por ahí toda liviandad con la que hemos caminado con el Señor, bueno, es para el Señor, como existía antes como esa expresión en las... No, ya no es así, no, porque los hijos, o sea, Jesucristo cuando resucitó y se presentó a sus hijos, si bien no hay tanto relato en la palabra de todo lo que allí les impartió, pero dice que se quedó 40 días para enseñarles del reino, para enseñarles lo que era la vida de resurrección. Y nosotros sabemos que una vez que el Espíritu Santo vino en el Pentecostés, nadie de los que estaba allí fue igual. Y como nosotros ya tenemos al Espíritu Santo en y entre nosotros, lo que creo que nos faltaba es este toque de impartición celestial para que realmente nos convenzamos, no somos de este mundo, no somos de este mundo. Estamos aquí, pero estamos para hacer la obra que nos fue comisionada en el diseño original, porque estábamos en él desde antes de la fundación del mundo. Y capaz que hasta ahora lo veníamos diciendo, pero no lo veníamos viviendo. Una cosa clara que el Señor quiere es que vivamos en Él, vivamos con Él y que luego a través de Él podamos impartir. Y ese impartir implica, por ahí como decía Gladys al principio, un encuentro con alguien, un encuentro, eh, capaz media hora, y capaz que le digo algo simple, pero como el Señor, como mi vida está conectada con Él, por ahí un abrazo va a implicar sanidad profunda. Por ahí una charla mínima va a implicar lo que el Señor necesita activar en esa persona para que nunca, nunca más sea igual. Nosotros, como dice el libro de Hebreos, ya no vamos al monte Sinaí como fue Moisés. Nosotros vamos al monte Sión, a la presencia misma de Dios. Y es ahí, y es aquí, en Sión, donde está completa todo el diseño celestial para nosotros. Está activado el poder de su sangre, está activado el Espíritu Santo, están activadas las miríadas de ángeles que están para hacer las acciones que nosotros no podemos. Están, dice, los espíritus de los que ya nos antecedieron. Usted vaya al libro de Hebreos, después voy a poner la cita en el grupo porque no la busqué, si me viene la palabra solamente, pero dice eso, no estamos yendo al monte Sinaí como Moisés. Nosotros estamos yendo a la misma presencia de Dios, al monte Sión, pero con todos esos anexos que están activos para nosotros. La provisión celestial es impresionante, así que en todo lo que el Señor nos instruya a hacer, simplemente obedezcamos, accionemos, y sabe que lo que también yo vengo entendiendo, tal vez diga, uy, pero yo sola tengo que ir. No, nadie más está solo. Somos el cuerpo de Cristo. Y si de repente la comisión es a vos sola, pues anda sola, porque no vas sola. Él lo dijo. Y Él te va a dar la estrategia y simplemente Él se glorifica. El Señor en este accionar de los hijos de resurrección, los hijos del Espíritu, los que somos como el viento. No sabemos, como dice el viento, no se sabe de dónde viene a dónde va, pero produce ese movimiento. Entonces, es esto lo que el Señor creo que quiere que lo recordemos, lo revivamos, lo activemos y no nos olvidemos ni un minuto. Si empieza a suceder que empezamos a bajar, las nuevas fuerzas vienen del Padre y nos hacen remontar, como dice su palabra, con alas de águila, para estar en su misma presencia, con Cristo.
con Cristo. Sabe que yo no lo había experimentado antes, lo he dicho, lo creí, pero lo puedo estar ahora viviendo. Y es maravilloso, es maravilloso. Y otra cosa que el Señor me hacía entender, inclusive con todo este caos global, es que como ha ido madurando esta iglesia entendida, la iglesia del Espíritu, que no es una denominación, es la iglesia de los hijos que entendieron que ya murieron y resucitaron, está teniendo un mover tan fuerte que lo que se está sucediendo, por que esta guerra y toda la cosa, es que Babilonia se cae, se cayó. ¿Qué es Babilonia? Un sistema piramidal donde hay uno que manda y que la gente piensa que va a llegar al cielo con estrategias humanas. ¿Qué es Babilonia? Son estas estructuras de gobierno con un sistema basado en Grecia y en el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero que ya se cae. No hay un solo líder mundial en el que puedan decir, wow, este tiene la voz certera. Nadie, no existe. Y el Señor me hacía entender que es porque la iglesia entendida está estableciendo la luz verdadera. Y como es la luz, se empiezan a ver todas las tinieblas que estaban gobernando el sistema de este mundo. Y el Señor está levantando su iglesia verdadera para que se ponga en una posición de gobierno, en una posición de estar sentado con Cristo para establecer autoridad. Entonces es como un entrenamiento lo que estamos viviendo. Si el Señor nos dice, accionemos en fe. Y listo. No está en nosotros a ver qué pasó, a ver qué resultado, qué devolución tengo de lo que el Señor me dijo. Esa no es nuestra competencia. Nosotros tenemos que ir y hacer lo que Él dijo. Él se encarga luego de que eso produzca el fruto cuando quiera, porque nosotros no estamos aquí para ir indagando si lo que hicimos, a ver si después hay una señal de que no, porque si no, volvemos a creer que es porque nosotros hicimos eso, es que hubo ese resultado. Y no es así, somos el instrumento. Y algo más que no quiero que se me quede, creo que eso nada más. Yo le animo a que miren después Éxodo. En realidad desde el 26 al 31 sería interesante. A veces hasta se torna complejo y casi como que, porque son una serie de detalles. Pero más que nada el Señor me hacía entender que, bueno, no es para que yo retenga los detalles, sino para que sepa que Él es un Dios de detalles. Él está en los detalles. Entonces, Gladys me compartía algo que le sucedió y se los comparto porque fue maravilloso. Ella estaba orando por un proyecto y en esto de empezar a levantarse a adorar, y fue toda una corrida, si llegaba o no llegaba, y pudo decir, no, yo vine y voy a terminar el ciclo de corrida o de caminata o de tiempo y de espacio que el Señor le instruyó, y no acortó eso en función de lo que después, para no complicarse el día, ella quería volver rápido. Tanto que tuvo hasta tiempo de sentarse, y porque ella está viviendo ahí muy en la costa, y glorioso, y una ola le trajo 500 pesos. Para ella fue la señal de decir, sí, este proyecto lo tengo que avanzar, ya tengo el recurso. Entonces, dígame si Dios no está en los detalles. Y le cuento esto último y cierro mi parte, cierro de grabar y podemos después seguir charlando algunas cosas en privado, pero les quiero compartir esto también para los que, como un testimonio. A mí ayer, que salí temprano, no suelo hacer de salir y llevarme el celular porque a veces, nada, si tengo cierto impulso hasta puedo correr un poco, y pasó eso y se me cayó el celular, se me perdió, no me di cuenta, era temprano.
Y ayer acá en Esquel llovió muchísimo después todo el día. Entonces, bueno, yo dije, el celular se perdió porque lo fui a buscar, hice todo el recorrido otra vez, no estaba. Y era muy temprano, andaba poquísima gente. Bueno, pensé, se perdió, el Señor quiere que entienda algo, estuve todo bastante así como diciendo, bueno, ya sabré por qué pasó esto. Eran casi las 12 y algo de la noche, suena el teléfono de mi esposo y un muchachito, un joven precioso, había encontrado el celular y como mi esposa había puesto un mensajito en el teléfono, el que lo encuentre, este es de mi esposo, se contacta conmigo, lo llamó. Y hoy a la mañana vino a mi casa como a las 8 de la mañana a traerme el teléfono. Impresionante para mí, es un milagro, es un detalle maravilloso de que el Señor me hace entender que esta es una ciudad de altar de fuego, donde el mayor potencial, o sea, no es que la gente mayor no tenga ese potencial, pero por sobre todas las cosas el Señor nos viene haciendo ver que la generación que viene es una generación preciosa, es una generación preciosa. Y para mí hoy fue una señal. Y, y nada, no le tomé el nombre a este chico, pero le dije, ya tengo el contacto y nos vamos a ver. Pero para mí él es una señal y le dije que, que es tremendo lo que hizo, porque, porque sé que son detalles, pero el Señor dimensiona de otra forma. Así es que nada, muy feliz, muy, muy feliz. Y como decía, Él es un Dios de detalles. No es porque quiere ser así religiosamente, que sí, todas las instrucciones, no. Más que nada es un Dios de detalles. Y de repente son detalles los que tenemos que todavía quemar en el altar. Y que, como decía Gladys, hay cosas que de repente no nos damos cuenta. Pero si nos disponemos, simplemente es eso, es la disposición de corazón. Así es que muy, muy feliz. Les saludo a los que van a escuchar después esta grabación y vamos a